Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Ahí está la Casa Grande. Una bañera de bolas. El vino. Es un fotocall. Salón de plenos. Exposición de Picasso. Salón de plenos. Por ejemplo, sí que lo hay en otros países, sí que la hay en otros países como Estados Unidos, pero por ejemplo, pues eso, por decir brevemente, desde el ámbito académico, que es uno de los ámbitos en los que trabajo, ¿por qué no hay una cultura de la mediación desde una perspectiva jurídica? Pues por una cosa tan obvia como que porque nos enseña mediación en el grado de Derecho, ¿no? O sea, lo que yo os decía, yo me pegué 5 años en su tiempo estudiando Derecho Procesal, Derecho Mercantil, Derecho Civil y eso, y viendo unos referentes profesionales que eran los abogados agresivos, que eran exitosos porque ganaban los casos de su cliente, pues eso, ¿no? No solo haciendo la declaración inicial de guerra, sino dando caña durante todo el procedimiento. Entonces, claro, hacer ese cambio de chip, si eres alguien joven que ha sacado la carrera, pues lo óptimo sería que mientras has estudiado el grado de Derecho ahora, pues que hayas tenido una formación en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y yo lo hablo desde Derecho, que es mi perspectiva, pero lógicamente otras carreras como trabajo social, grados sociales, psicología, etcétera, etcétera, son también unos elementos muy, muy importantes, porque luego, y otra cosa a la que quiero insistir también, que también ha apuntado Carmen, es que hay que formarse para ser mediador. Y yo creo que también hay un error conceptual en el que, como soy la hermana mayor, yo ya sé mediar porque me he pegado toda la vida gestionando a mis hermanos. O como soy madre o como soy hija, yo ya sé mediar porque no sé qué. O como... Entonces, o sea, no, la realidad es que puedes ser muy empático, muy simpático, muy no sé qué, pero eso no significa que tengas la formación de mediador y menos aún que hayas hecho los estudios pertinentes para poder aparecer en el registro del Ministerio de Justicia como mediador oficial o, en su caso, en el registro aragonés como mediador de emprendimiento, ¿no? Muchas gracias por la presentación. Eso, también nosotras, dando ejemplo de buena armonía, ¿verdad? Nos hemos repartido un poco la temática y el tiempo. Entonces, como la estrella invitada es Carmen, yo soy la local y cubro los huecos que pueda dejar Carmen hablando de mediación. Entonces simplemente hago una introducción y un poco enlazando con mi experiencia académica y personal, ¿no? Efectivamente, yo estudié Derecho en Zaragoza y hice la tesis en Derecho Internacional. Entonces, como estudiante de Derecho, hice 5 años de formación en Derecho, que significa en litigación, y luego cuando me especialicé en Derecho Internacional Privado, pues adquirí formación sobre cómo litigar ante tribunales de justicia nacionales o extranjeros, cuando el caso sobre el que había que litigar no era 100% español, sino que tenía alguna conexión con algún país extranjero, ¿no? Con Alemania, con Estados Unidos, con Colombia, con lo que fuese. Entonces, parecía que me iba a dedicar o bien a la universidad o bien a un despacho de abogados a hacer litigación, ¿no? Que a lo mejor las referencias en aquel momento eran Ally McBeal o una serie de televisión estadounidense, y la realidad es que fui a Estados Unidos a hacer una estancia a la Universidad de Columbia
Y mi mentor fue un profesor que yo iba a ir preparado, que quería estudiar sobre no sé qué, y el señor me dijo, pasa de tu propuesta, ¿por qué no te metes en el mundo del arbitraje, que es muy interesante? Entonces eso fue en el 2008 y sigo metida en el mundo del arbitraje y soy convencida tanto de las virtudes del arbitraje como de la mediación, ¿no? Entonces un poco digamos que llegué aterrizado en la mediación, que es donde estoy ahora, habiendo antes pasado por el estadio previo del arbitraje y habiendo pasado antes por el estadio previo de la litigación. Entonces, por eso hago una introducción muy breve, que decía antes Carmen, cuando estábamos hablando, que la mediación era buena per se, y es verdad, ¿no? Y eso es un poco una de las ideas que queremos subrayar en la presentación. Pero también, aunque la mediación es buena per se, también nos sirve para entender la necesidad de la mediación algunas circunstancias externas a la mediación, como la situación del sistema judicial en España. Estoy encantada de estar aquí en Zaragoza, gracias. ¿No? ¿Se me oye? Mira que ¿ahora? Sí. Bueno, que muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí en Zaragoza, gracias a CEPIME Zaragoza, a la Cámara y al Instituto Aragonés de Fomento. No sé si me olvidó alguien, pero gracias a todos. Si estáis aquí presentes también. Estoy encantada de estar en Zaragoza. Os he de confesar que me trae muy buenos recuerdos de infancia, porque mi padre, que es de Salamanca, cada vez que íbamos al pueblo, o sea, Zaragoza era la única parada cuando salíamos de Barcelona, obligatoria o sí, para pasar el día. Así que me retrotrae a aquel momento y estoy encantada. Y doblemente agradecida porque además me invitéis a hablar de algo que a mí me entusiasma, como ha dicho, ¿no? La mediación, ¿no? La mediación, concretamente, pues las ventajas competitivas de la mediación para la empresa, que ya os adelanto que hay y muchas, ¿no? Y en este sentido, Katia ya ha mencionado, ¿no? lo que es la mediación, ¿no? Al hilo de lo que ha dicho, ¿no? Los mediadores somos pues, los que tendemos puentes de comunicación entre las partes, que son las auténticas protagonistas, para que ellas mismas sean capaces de diseñar y construir esa solución a medida de sus intereses y necesidades en el conflicto, ¿no? Es decir, que frente al sistema judicial al que yo me referiré, porque además soy abogada y es el que más conozco, ¿no? Donde pues cuando tienes un conflicto con un cliente, con un proveedor, con otra empresa, pues vas a tu abogado de confianza, ¿no? Y pues redacta una demanda, presenta, la otra parte contesta, ¿no? Y luego vamos un día a un juicio donde el juez dicta una sentencia judicial de obligado cumplimiento para las partes. Pues la mediación propone un cambio incluso cultural, ¿no? Que dejemos esa cultura del enfrentamiento y que sean las partes las que lideren, ¿no? Su solución, porque qué mejor que las partes que conocen sus circunstancias, que conocen incluso a la otra parte en el conflicto y que conocen qué les interesa, que ellas mismas, para que se responsabilicen de su conflicto y construyan esa solución a medida de sus intereses y necesidades, ¿no? Así que yo creo que ya de entrada, ¿no? Con esta definición, que por cierto, Katia, el artículo que comentabas, Pascual Ortuño, tiene un libro. Pascual Ortuño es un magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, ahora ya se ha jubilado, pero tiene un libro, Justicia sin jueces, que os lo recomiendo porque precisamente habla de la mediación. Y antes de entrar ya a compartir las que, según mi experiencia, son las ventajas más importantes de la mediación para la empresa, me gustaría que pensáis en un conflicto que habéis tenido o tengáis con un cliente, un proveedor, otra empresa, esté o no judicializado, o haya estado, y os voy a hacer 3 preguntas que obedecen a esas ventajas, y si ya os adelanto que si contestáis afirmativamente al pensar en ese conflicto que sí, la mediación os puede ayudar, ¿vale? Pensad en el conflicto y os pregunto, ¿te gustaría resolver una solución rápida y de menor coste económico que el judicial? La segunda que te haría es, ¿te gustaría resolver el conflicto de forma confidencial y tener control sobre el proceso y el resultado? Y haría otra, a pesar del conflicto, ¿te gustaría mantener la relación empresarial? ¿Te interesa mantener la relación empresarial con la otra parte? La organización de la jornada y sobre todo que me hayan dado la oportunidad de estar aquí y explicarles un poco qué es la Corte, para los que no nos conozcáis, quiénes somos y qué es lo que hacemos. Yo, como no estoy muy habituada a estos foros, me preparé una presentación para no perder el hilo, ¿vale?
Mi nombre es Laura Sotavellana, soy la secretaria técnica, como bien ha dicho Daniel, y mi función en la Corte fundamentalmente es administrar los procedimientos de arbitraje y mediación. ¿Vale? También solemos organizar alguna jornada, participamos en cursos, te voy explicando por orden para que no se me olvide nada. Lo primero, presentar la Corte, ¿vale? Cuál es su origen, por quién está compuesta, nuestros objetivos y nuestras funciones. ¿Vale? La Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación se constituyó en el año 2008, ¿vale? Por el Consejo Aragonés de Cámaras, el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón y el Colegio Notarial de Aragón. ¿Vale? Luego se han ido incorporando más colegios profesionales, como luego os mostraré. Y fijó su sede las oficinas están en la Torre de la Cámara de Comercio, o sea, fijó su sede en la Cámara de Comercio de Zaragoza, ya que, como bien ha dicho Daniel, la Corte hereda la labor que desde el año 89 hacía la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Zaragoza, ¿vale? Como servicio a empresas y particulares. Surge porque estos socios fundadores pensaron que para impulsar el arbitraje y la mediación era necesario unificar a todos los agentes involucrados, ¿vale? Aprovechar recursos y, en definitiva, crear una única institución de ámbito autonómico. ¿Vale? Entonces, por eso se crea, por eso he puesto lo del ámbito autonómico, también esto es un poco lo que nos diferencia de otras cortes de arbitraje, que en Aragón hay una única corte. Entonces, aunque la sede está en Zaragoza, si el procedimiento se tiene que desarrollar en Aruera, en Jaca, en Cádiz, donde sea, pues se desarrolla ahí, ¿no? Donde las partes quieran hacerlo. Ahora, en la actualidad, está compuesta, como os he dicho, por Cámaras Aragón, Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, Colegio Notarial de Aragón, y posteriormente se incorporaron el Colegio de Economistas de Aragón, ingenieros industriales, los ingenieros técnicos en informática, el Colegio de Administradores de Fincas y recientemente han solicitado su incorporación también el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Como veis, es a partir del 13 cuando empiezan a subir las mediaciones. También el arbitraje tiene un recorrido mucho más largo. Bueno, ¿qué es lo que ofrecemos desde la Corte de Arbitraje? Pues al final son dos sistemas alternativos a la jurisdicción ordinaria.